Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, y continuando con el tema general, fieles promesas de Dios, hoy nos toca reflexionar en el subtema promesas, provisión y abundancia. Así que, hermanos, vamos a iniciar de una vez. Mire, déjeme le digo, Dios conoce todas nuestras necesidades. Entonces, al pedir con fe, Él suplirá todo lo que nos hace falta. No necesitamos ir a ningún lado ni estar batallando más. Ahora, también quiero decirle, el Señor nos dará lo que realmente necesitamos por amor hacia nosotros. En todo momento, por amor hacia nosotros, Él nos dará lo que necesitamos. Y para ello, primero debemos satisfacer nuestra necesidad espiritual con Dios. Y lo demás vendrá por añadidura, como dice el texto. Confiemos en que Dios se preocupa por nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra necesidad. La provisión de Dios, amados hermanos, va más allá de nuestra comprensión. Así que no nos pongamos tristes si no obtenemos lo que deseamos en el momento, ¿verdad? No nos pongamos tristes por eso. ¿Por qué? Porque el Señor está pendiente de cada uno de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios. Filipenses 4:19. Dice así: por eso, mi Dios les dará todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. No podemos pensar nosotros que los filipenses eran ricos, eran personas benefactoras adineradas. No. Pablo realmente se refiere a los filipenses en la segunda carta a los Corintios capítulo 8, no lo vamos a ver, pero se refiere a ellos como benefactores de él. Sencillamente, Pablo lo que quiere hacer énfasis es en la generosidad que tenían los filipenses en ese momento. Y quiero decirles que el apóstol Pablo les dice a los filipenses: ustedes me han ayudado, pero mi Dios será su proveedor. Ustedes me han ayudado en una de mis necesidades, mi necesidad de vestido y comida, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades. Me han ayudado algunos de ustedes dando de su pobreza, tomando de su escasa alacena, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Quiero decirles, amados hermanos, también que la carta a los filipenses fue escrita después de que Pablo recibe precisamente toda esa ayuda que él está mencionando allí. Y Pablo les escribe precisamente esta carta, les decía, y del verso 10 al verso 20, en el capítulo 4 de Filipenses, verso 10 al verso 20, no lo vamos a leer, pero quiero decirle, esa parte es el corazón y el propósito de toda la carta que Él les manda. ¿Por qué le digo esto? La bendición de Dios. ¿Cómo luce? ¿Cuál es su naturaleza? El verso 19 que leí nos deja ver tres aspectos importantes que describen la bendición de Dios. Y déjeme, le platico el primer aspecto importante, nuestra necesidad. El verso 19, lo vuelvo a leer, dice: por eso mi Dios les dará todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esta palabra, todo lo que necesitan, nos lleva a entender que todo cristiano, todos nosotros tenemos una necesidad. Los filipenses no eran precisamente, les decía yo, personas adineradas, personas con mucho dinero. No, porque como ocurre en cualquier congregación, habemos ricos, habemos pobres. Hay necesidades entre todos, sí, hay necesidades, pero cuando hablamos de necesidades, encontramos, amados hermanos, aquellos que tienen mucho, pero también encontramos aquellos que tienen poco.
Entonces, aquellos que viven cómodamente, a través de esta promesa que Dios está dando, ellos tienen la provisión material. Sí es cierto, tienen abundancia, es verdad, pero ellos tienen la necesidad de ser guardados en no amar al mundo. Tienen la necesidad de ser preservados de la avaricia. Tienen la necesidad de que el dinero no se convierta en su Dios. Tienen la necesidad de no depender de sus riquezas. Esto es así. Fundamentalmente, en cuanto a dinero, ellos pueden porque tienen mucho. Así también hay personas que no tienen mucho o que tienen poco y que viven austeramente. Y, como decimos acá en México, viven a diario, viven al día, con limitaciones económicas. Ellos necesitan ser librados de la envidia. Ellos necesitan ser librados de la amargura en contra de Dios. Ellos necesitan ser liberados o librados de la rebelión por el hecho de no tener lo suficiente. Y es en ese sentido que Pablo está escribiendo. Y esto me recuerda que el teólogo inglés Charles Spurgeon escribe algo así, más o menos. ¿Qué es lo que no necesitamos? Simplemente, dice él, simplemente somos un costal de carencias y un montón de debilidades. Y es verdad. Entonces, aquí es donde entra el segundo aspecto, la naturaleza de la bendición de Dios. En versos anteriores, como les decía yo, del verso 10 al verso 20 es el corazón de la carta, y en el capítulo 4 casi todos nos hemos enfocado nada más en el verso 13. 4:13, todo lo puedo en Cristo, que ahorita lo vamos a ver. Pero en versos anteriores al 19, Pablo habla mencionando que gracias a la generosa ofrenda de los filipenses, él se sentía satisfecho porque habían suplido, se sentía amado porque le habían dado, habían entregado parte de ellos, se sentía en abundancia. Y en retribución, Pablo extiende una bendición no solo que se limita a una provisión temporal, sino Pablo les provee mucho más de algo que algo material, sino les provee algo trascendental, algo para la vida eterna. ¿Cómo sé que Pablo no estaba hablando únicamente de la provisión material, sino también de la provisión espiritual? ¿Cómo lo sé? Déjeme le menciono 2 razones por las cuales yo le digo esto. La primera razón es que la encontramos leyendo a fondo el texto 19, el verso 19. Mi Dios suplirá todo lo que necesitan. Y esto es conforme a las riquezas de su gloria, dice, en Cristo Jesús. Entonces, conforme a las riquezas de su gloria, nos habla del alcance de la bendición. Y cuando dice en Cristo Jesús, nos habla de la fuente de toda bendición. Yo no quiero seguir pensando, no quiero llegar a pensar que Pablo estaba hablando únicamente en bendiciones de tipo material. ¿Qué es esto? Alimento, ropa, salud, trabajo. No. Pablo está hablando de muchas cosas. En estas 2 frases se encierra mucho, porque dice conforme a las riquezas en su gloria, en Cristo Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús vino a darnos mucho más que bendiciones materiales. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Jesús vino a limpiar nuestros pecados por medio de su sangre. Jesús vino a darnos una vida eterna en la presencia de Dios. Y quiero decirle que nosotros a veces no caemos precisamente en analizar la palabra de Dios y no entendemos todo lo que nos trata de explicar. Entonces, la segunda razón por la cual Pablo escribe de esa manera es que Pablo había sido entrenado para vivir cualquier situación. Por eso dice él, en el verso 12, en el 4:12, dice, he aprendido a vivir en abundancia.
y en escasez. Pero lo que Pablo jamás pudo haber concebido, amados hermanos, amadas hermanas, era una vida sin la provisión vital para el alma, que solo podía venir de Cristo Jesús. La conocida frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es Filipenses 4:13, hace alusión a que él podía soportar cualquier circunstancia de escasez, de pobreza, de enfermedad, de hambre, solo si únicamente Jesucristo estaba a su lado, de manera que Filipenses 4:19 no estaba hablando solo de bendiciones materiales, sino de bendiciones espirituales. Entonces, lo que quiero dar a entender es que tenemos la capacidad de poder dimensionar estas grandes palabras del apóstol Pablo, que claramente dice: en cualquier circunstancia, Dios suplirá nuestras necesidades materiales, pero su prioridad será producir en nosotros una persona a la medida de su Hijo Jesucristo. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, no debemos hacer más énfasis en las necesidades materiales que en las espirituales, ¿sí? La tercera razón a la que se refiere Pablo, o por qué escribe Pablo esto, es la bendición de Dios por medio de Jesucristo. Estos versículos, cuando hablo de versículos, son del 10 al 20. En el capítulo 4, cuando tenga oportunidad, estúdielos concienzudamente. Y estos textos comienzan con y terminan de la siguiente manera. Comienzan con Dios y terminan con Cristo. Por ejemplo, verso 19, mi Dios pues suplirá. Y termina diciendo, en Cristo Jesús. Y entre estos dos extremos, amados hermanos, de la frase, se encuentran nuestras necesidades y se encuentran las riquezas de Dios. Entonces, cuando el hombre o la mujer está en Dios, sus necesidades son cubiertas. Son cubiertas. La mujer samaritana, por ejemplo, la mujer samaritana quiso llenar su vida casándose varias veces, pero cuando recibió por medio del Espíritu Santo el convencimiento de quién estaba delante de ella, tenía la capacidad de llenar su vida en cantidades y formas que ella no podía imaginarse. Fue entonces y proclamó la gloria de Jesucristo en el pueblo a todos sus vecinos. Y el pueblo samaritano conoció de Jesús. Pero también esto me recuerda cuando Pablo había trabajado toda la noche y al día siguiente, con una sola palabra de Jesucristo, sus redes fueron llenas inmensamente, que dice la palabra de Dios, que tuvieron que venir otras lanchas a ayudarlos a recoger las redes porque estaban muy, muy cargadas de peces. Entonces, lo único que pudo hacer Pablo fue rendirse a los pies del maestro, dejar la pesca y convertirse en uno de sus discípulos. Esto, amados hermanos, esto nos enseña que jamás nuestras carencias serán suplidas por medio de nuestro propio afán. Tu riqueza, amado hermano, amada hermana, proviene de Cristo. Tu abundancia proviene de Cristo. Quienes acudamos a Él, seremos bendecidos abundantemente, siempre. Pablo no tenía cómo pagar. No tenía cómo pagar aquella ofrenda que recibió estando en la cárcel. Porque él estaba en la cárcel cuando recibe la ofrenda que le mandan los filipenses. Y Pablo no tenía cómo pagarla. Pero él sabía que si ellos permanecían en Cristo, ellos tendrían abundancia, según las riquezas de la gloria de Dios. El Señor Jesús ya en el Sermón del Monte había mencionado precisamente algo similar. En Mateo capítulo 6, verso 33, dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Fíjese que yo he notado que la mayoría de las personas leemos y decimos, y todas las cosas. No,
todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas materiales, la comida, el vestido, la sanidad, la bebida, todo sería suplido por el Señor de una manera especial en Cristo Jesús. Entonces, para ir terminando, quiero decirle, la fuente de toda provisión es nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no es la fuente de nuestras riquezas, entonces todo lo que podamos lograr será insuficiente para sentir ese verdadero gozo que trae el estar en Cristo Jesús. Yo le sugiero, deje que Dios provea de acuerdo a su voluntad y usted verá su gloria. ¿En dónde la va a ver? En toda la vida que usted tiene, en su familia, en sus hijos, en sus negocios, en su trabajo, en su ir y venir, en su salud, en todo verá usted la gloria de Dios. Amados hermanos, confiemos en su bondad y cuidado. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podríamos lograr con nuestros propios medios. Si nosotros permitimos, amados hermanos, amadas hermanas, que Él sea la fuente de provisión, entonces nosotros podremos experimentar sobreabundancia. Como dice el texto, pruébame ahora, si no derramaré no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Las podremos experimentar si nosotros dependemos totalmente de Jesucristo. Y entonces quiero terminar leyendo este texto. Lucas capítulo 6, verso 38 dice, den y se les dará, medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se les dará en su regazo, porque con la medida con que miden, se les volverá a medir. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros nos desprendamos también de cosas para apoyar a otros que son necesitados. Porque nosotros recibiremos medida buena, apretada, sacudida, rebosante. Esto es, que aparte de que le están metiendo ya a nuestro costal lo que vamos a llevar, lo están sacudiendo para que le quepa más. Lo están rebosando para que llevemos más. Lo están apretando para que le quepa más y más. Y dice, se les dará en su regazo. O sea, lo vamos a abrazar como cuando un niño recibe un regalo y lo abraza y contento corre a enseñarlo porque ha recibido un regalo. Si de gracia recibiste, de gracia da, porque con la medida con que miden, se les volverá a medir, dice Lucas 6:38. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los guarde, y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Se despide Rafael González desde México. Paz a vosotros, mis amados hermanos.